Bueno, somos el grupo número 15 y mi nombre es Andrés Varela Armijo. Yo soy Valeria Sequeira. Yo soy Jimena Zagot. Yo soy Andrés Rojas. Que, Mm. bueno, el tema que escogimos es el castigo físico infantil. Y bueno, algunos temas de los que podemos abordar son como, eh, bueno, por lo menos a mí, eh, cuando estaba pequeña, nunca me pegaban ni nada así, tal vez así como cuando me portaba algo mal, un manazo o una cosa así, pero tampoco era nada serio. No sé si a ustedes. Bueno, digamos, en mi caso, yo de pequeñita era un poco rebelde, complicada. Tenía ahí como unas cuantas mañas, entonces mis papás sí eran ya como a un nivel extremo al que yo llegaba, entonces de vez en cuando se agarraban como una paja y era como, bueno, a ver si acaso aprende, pero muy pocas veces y al fin y al cabo creo que sí es algo como que llega a afectar un poco a cierta edad, como que le va generando a uno unos traumas, pero siento que no es la mejor manera de que un chiquito de 5 6 años vaya aprendiendo como, o teniendo ese miedo de que así siempre van a ser los castigos, porque en verdad así no es, pero no sé cómo habrá sido con los demás. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo en realidad era un niño bastante calmado, pero sí eso, una llamada de atención con un golpe de mi mamá, digamos, con la que pasaba más tiempo porque ella trabajaba en la casa, era ama de casa, y mi papá de vez en cuando también cuando estaba en la casa los fines de semana y así. Eh, pero, por ejemplo, con mi hermano, que sí era más rebelde, digámoslo así, o más necio, él sí, digamos, a veces sí sacaba de quicio a mis papás. Y yo creo que es esa, sin juzgar, digamos, las actuaciones, vienen desde una falta de conocimiento de cómo abordar de una forma diferente y de la forma en que ellos fueron criados también, digamos, que vienen de generaciones en donde el golpe, digamos, era la forma de enseñar que algo no se hacía. Bueno, en mi caso, yo igual de pequeñito me portaba muy mal, y como en la escuela y en el kinder y así, y me metía, o sea, en la casa siento que no tanto, pero ahí siempre como en la escuela o en el kinder me metía en muchos problemas. Entonces, o sea, sí me regañaban mucho y me mandaban como boletas y todo eso por problemas, no sé, que yo con las profesoras en pequeño o con compañeros. Y mis papás siempre fueron como de regañarme así. Creo que nunca hubo así como agresión física o algo así. O sea, tal vez decían como que lo iban a hacer o agarraban como una chancleta o algo así, pero nunca como que pasaba nada. Y obviamente sabemos que eso pasa mucho. De hecho, yo me acuerdo que pequeño se ve un compañero que, o sea, que igual se portaba mal conmigo. O sea, era como el grupito que se portaba mal. Y él sí llegaba como y decía que es que le habían pegado y así, y uno lo veía, bueno, yo me acuerdo, no sé, eso nunca se me va a olvidar, yo lo veía como, o sea, ¿en serio le habrán pegado? ¿Será mentira? Porque a mí nunca pasó eso. Pero obviamente siento que son como de formas diferentes que tiene cada padre de, digamos, castigar a su hijo, que obviamente siento que el tema de la agresión no es algo bueno, bueno, ya obviamente lo vamos a ir hablando más adelante. Pero también siento que es algo como, no sé, tal vez pienso, dice, a mí me trataron así, tal vez yo trate así a mis hijos, si es que llego a tener hijos,
Y si a alguien lo trataron pegándole, algo así, tal vez él cuando sea grande puede hacer que recurra a las mismas acciones que le hicieron a él cuando estaba pequeño. Sí, bueno, yo creo que esto del castigo físico es como más cultural y más de generaciones, porque ahora, digamos, esto se está viendo como un malo, que en mi opinión es súper malo porque eso crea traumas y, o sea, no es bonito crecer como teniéndole miedo a los papás, porque eso es lo que genera el castigo físico. O sea, eso no es, o sea, en vez de generar respeto, que es lo que se cree que genera, para mí, o sea, yo siento que genera más miedo que respeto. Y, o sea, es más como de culturas, porque si ustedes ven en estados casi no se les pega a los chiquitos o no se les castiga así de esa manera, pero acá, digamos, en Latinoamérica, digamos, sí, en Latinoamérica es como más común ver que a los chiquitos se les castigue de esa forma. Sí, completamente. Acá es como todo un mito el hecho como de la chancla o Sí, antes, como a los papás era como una paleta, una cosa así, con la que a ellos siempre les pegaban. Entonces, de verdad que ha sido algo como que ha existido desde hace mucho tiempo, pero sí, siento que conforme, digan, pasando los años y las nuevas generaciones y todo, y es algo que está como en un proceso de cambio. Tal vez ya no son todos los papás los que educan así, digamos, si yo en algún momento iba a tener hijos, estoy segura que la última forma en la que los educaría sería como pegándoles como medio de castigo. Siento que hay muchas otras maneras de enseñar a los hijos, de regañarlos, pero de una manera en la que tal vez ellos en verdad vayan a aprender, que no sea por medio de un golpe, porque, como decía Vale, eso deja demasiados traumas. Chiquitos que literal viven con miedo a los papás o mínima cosa que hagan, ya sienten que están en un problemón, porque así ha sido como los han educado en sus casas. Entonces, definitivamente sí es como algo que claramente tiene que ir cambiando porque no es el mejor método de educación para un niño. Sí, por ejemplo, bueno, yo también quería mencionar que yo soy papá, tengo una hija de 4 años, igual como por acuerdo, digamos, con mi esposa, es como no, eso no va a ser parte, el castigo físico no va a ser parte de la educación y lo que pasa es que a uno ahí se topa con cómo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque evidentemente a los papás nadie les enseña o nunca nos enseñan a ser papás y mucho menos a cómo educar a un niño. Entonces, bueno, cuando uno se ve frente a esa situación en que hay que poner orden y, y disciplina y enseñarle a un niño que sus actuaciones tienen consecuencias, yo creo que ahí es donde a muchas personas se les dificulta. eh, y eso, y si uno no ha tenido la experiencia ni la educación, pues tal vez se recurre a lo más fácil o a que ha vivido el resto de su vida o que vivió en su infancia. Y lo malo de esto es que se proyecta hacia más adelante, porque si uno no aprende, o más bien aprende que la forma de lidiar con un conflicto mediante una agresión, un golpe, entonces ya como adultos, ¿cómo nos relacionamos? Lo que mencionaba la compañera de, de actuar o no actuar por miedo y no por respeto, o no por entender las circunstancias que se están dando. eh, y por eso vemos, siento yo, y lo vamos a ver según la investigación que hemos estado haciendo, tanta agresividad que se ve ya en los adultos que no saben manejar situaciones en que dos posiciones se encuentran y que muchas veces se recurre a los golpes cuando evidentemente eso nunca es la solución.
Hablando de este tema, igual, o sea, como ustedes lo han mencionado, o sea, yo siento que todo esto puede reflejar cómo traten al niño y cómo él cuando sea grande se vaya a comportar. Yo quiero poner otro ejemplo, yo que estoy haciendo trabajo comunal en la Carpio, o sea, obviamente es como o sea, no sé si se puede decir una sociedad diferente, obviamente son personas que son educadas diferentes, pero yo siempre voy a hacer mi proyecto y como ya a mí me agarraron mucha confianza como los niños, entonces siempre llegan como a la tarde a decirme que vayamos a jugar fútbol y fútbol. Entonces como todos los días que voy ya hay como 7 niños que llegan ahí a pedirme que juguemos fútbol, entonces yo siempre voy como afuera en la calle donde ellos juegan y o sea, yo sinceramente quedo como impresionado. O sea, yo sé que son niños y obviamente siempre uno jugaba y a uno se le salía una mala palabra o algo así, pero, o sea, son niños de, creo que 7 años o algo así, y ellos, o sea, literalmente se pasan insultando todo el partido, se pasan golpeando, o sea, pero se dan patadas, y, o sea, yo al inicio yo me quedaba como, o sea, porque, o sea, son niños, pero, o sea, se dan patadas y golpes y insultos racistas, o se tiran tierra, o no sé, y yo varias veces se me he puesto a pensar, y obviamente, la Carpio. Obviamente es un lugar muy complicado y la educación y todo obviamente es muy diferente a la que tenemos nosotros o diferentes personas. Pero yo muchas veces o sea, he dicho como, y me lo he dicho con otras compañeras que igual a veces están conmigo, o sea, si, porque hasta a mí a veces me hablan feo, o sea, no es que me insulten a mí, pero si entre ellos se golpean y se insultan jugando fútbol, o sea, ¿cómo será la educación que ellos reciben en las casas? Y obviamente si ellos insultan y ellos golpean, es porque ellos en las casas y en los hogares, los familiares son así. Y yo siento que obviamente esto va a afectarlos a ellos, eh, y que cuando sean grandes van a tener ese mismo comportamiento y ya me imagino si ellos llegan a tener hijos en el futuro, va a ser el mismo comportamiento que obviamente siento que está muy mal porque ya sea con agresiones verbales o agresiones físicas, de lo que va a hacer es se dañan los mismos padres haciendo eso, igual obviamente los hijos y las hijas. Y quería hacer un comentario ahí. Yo, al igual que Andrés, estoy trabajando ahí en el CIFAIS en la CARP, el trabajo comunal, pero a mí yo estoy en el Montessori que tienen ahí. Entonces son niños más pequeños de entre 2 años y medio a, creo que el más grande tiene como 5, 5 y medio. Y algo curioso, digamos, más bien del otro lado, digamos, una perspectiva diferente a lo que está viviendo Andrés, es que un día de estos presencié que uno de los niños, por alguna razón, estaba haciendo un berrinche y la niña, la profesora, la teacher, eh, me parece que manejó muy bien la situación porque, bueno, anteriormente era muy normal oír de no llore o le pego para que llore, esa típica frase, Ujú. o no llore porque no hay que llorar por nada. Y bueno, hay que entender, y yo he entendido también con mi experiencia como papá, de que uno perciba que no es nada, no significa que el niño realmente se está sintiendo angustiado, triste, eh, un montón de emociones que pueden tener, y que son válidas, y que realmente el niño está sintiendo esto. Entonces me llamó mucho la atención lo que hizo la profesora, porque le dijo, si quieres llorar, llora, pero no grite. Me parece que fue una muy buena forma de decirle, está bien, exprésese, usted se está sintiendo mal, pero ya gritar es una reacción más violenta. Y entonces el bien, digamos, que se puede estar haciendo en esos niños ahí, pero que desgraciadamente no conocemos el contexto de sus casas, como decía Andrés, de esa otra educación, que obviamente es igual o más importante que, que la educación externa porque pasa mucho más tiempo en sus casas. Ujú. Sí, no, yo quería agregarle lo que había dicho Andrés, de que
los chiquitos empiezan a decir malas palabras y empiezan a golpearse entre ellos. Yo creo que eso es más como de conductas que ellos aprenden en la casa de ellos, porque yo creo que los chiquitos aprenden viendo, no como si uno les habla, no como uno les hable, digamos, porque, o sea, uno les puede enseñar que no se pega, que no se grita, que uno no trata mal a las personas, pero si en la casa se ve eso, es conductas que ellos aprenden por naturaleza, ¿me entienden? O sea, pero sí, si un chiquito crece así, que les pasan pegando y así, a menos de que ya quiera cortar esa cadena de violencia, este, ese chiquito va a crecer, va a tener hijos y va a seguir esa cadena de violencia tratando así a los hijos. Sí, no, definitivamente, bueno, en esto del TCU yo creo que uno ve muchas experiencias, más que todo si uno lo hace como en CIFAIS o en aldeas infantiles. En mi caso, yo también lo había hecho en aldeas infantiles y definitivamente son niños que pasan por situaciones bastante complicadas y usualmente están ahí por algún tema familiar, pero como mencionaba Andrés, el medio como de comunicación de esos niños en esos lugares es como a golpes, como si algo les molesta, va a golpe seguro, o pasan diciendo puras malas palabras, se insultan y llega al punto que ellos lo convierten como en su normalidad, en cosas de su día a día, ellos no lo ven mal, por más que los regañen, ellos creen que es como la cosa más buena para conversar, para tratarse entre ellos sin como estar conscientes de que es un insulto, de que está mal pegarle a las otras personas y llega un punto en que no les importa si es un chiquito mayor que ellos, si es una chiquita, solamente si andan de malas o si tuvieron un mal día o si perdieron un partido de fútbol, de básquet o algo así, ya se pelean porque no están acostumbrados ni educados como de la manera correcta y que no sea por medio de los golpes, porque yo me imagino que en sus situaciones familiares y las razones por las que ellos han llegado a esos lugares es porque han sufrido algún tipo de agresión en sus casas, entonces, y esa es como la nueva normalidad de ellos y es algo que básicamente van siguiendo como en sus patrones de vida y si van a tener hijos también. Ellos van a seguir con esa mentalidad educando a los hijos o hijas o familiares cercanos de esa misma manera. Y yo creo que cortar esa cadena de violencia es muy difícil, pero yo creo que ahora como generaciones modernas, por decirlo así, deberíamos buscar como alternativas o alguna otra forma de ver un castigo porque es que, bueno, yo veo un castigo como hacer entender al niño que lo que está haciendo está mal y trae consecuencias, pero si uno solo le pega y le dice que no haga eso, el chiquito no va a aprender y solo, o sea, va a aprender que, que lo que hace va a llegar a un golpe. Entonces, no sé, Andrés, vos que tenés una hija, ¿qué haces como alternativa en vez del castigo físico? Bueno, de hecho, para la parte, digamos, de la consecuencia, como que sí nos ha costado un poco. Y últimamente, digamos, está como una un poquillo rebelde y entonces no quiere hacer algo y uno no feo, pero la amenaza con alguna consecuencia y para ella no, y no, es como si uno no le dijera nada. Pues evidentemente lo primero que hacemos es como tratar de explicarle por qué tiene que hacer esto, por qué no tiene que hacer algo. Y ya ella insiste, por ejemplo, un día de estos que, que ya el castigo escaló, digamos, un poquito a algo más grande para ver si ella realmente entiende que sus acciones tienen una consecuencia. Fue que tenía una fiesta de cumpleaños de una amiguita y se le advirtió, si usted no hace esto, no va a ir a la fiesta. Y ella decidió que no lo iba a hacer y lloró cuando se le dijo que no va a ir, pero o sea, como ella esperando que después al momento sí.
Y sí, fue todo un drama en el momento en que efectivamente se dio cuenta, no va a ir. eh, claro, todavía no podemos saber, digamos, si a ella le quedó como la lección aprendida de, ok, no hice algo que se me dijo, perdí una cosa que yo quería hacer y, y entonces es eso, ahora vamos a ver cómo se comporta ella ante otras situaciones. Pero realmente por eso decía al principio que sin ánimo de juzgar a las personas que acuden al castigo físico, estamos de acuerdo de que está mal, pero es que realmente no se nos enseña. eh, de ya cuando, cuando somos papás, uno intenta informarse de cuáles son las mejores formas y así, pero evidentemente no somos ni, ni pedagogos, ni psicólogos infantiles, ni nada por el estilo, para saber cuáles son los mejores métodos y, y muchas veces es prueba y error. Y no debería ser así, digamos. Yo siento que esta educación afectiva que se intenta promover, por lo menos algo debería enseñarle a uno en el colegio. Salí mucho, hace mucho del colegio, no sé, ahora digamos, si estos programas de afectividad y sexualidad, sí, se toca algo por el estilo, pero por ejemplo, en mi época no, definitivamente no. Ahora que Andrés menciona eso sobre la fiesta, o sea, eso siento que es algo que ha sucedido mucho, el tema de, o sea, siento que las dos versiones, el tema de algo que al niño le gusta mucho, entonces obviamente ya le quitan eso, por lo menos yo me acuerdo con mi hermana cuando era más pequeña, era el tema del iPad, como ella tenía un iPad y se portaba mal, entonces di, lo que obviamente hacían era castigarla, que, o sea, muchas veces estaba bien y a mi criterio muchas veces no, porque no sé, mi mamá le decía, bueno, no puedo usar el iPad en todo el día, en la mañana, y a las 2 horas ya se lo daba. Entonces, digamos, ella al final no aprendía porque, obviamente, uno entiende el tema del papá y que le da lástima o con una salida y al final le dice que sí. Este, porque obviamente es un niño y le da lástima, pero siento que eso es algo que con algo de salir o algún juguete o algo que le guste comer o algo electrónico, ahora que se está viendo mucho, siento que es algo que sucede mucho, que yo siento que si se llega a cumplir bien y no como eso de no se lo voy a dar mañana y se lo doy de ahora en la noche porque me dio lástima, influye mucho en ese tema, porque como lo veníamos diciendo, o sea, el tema del castigar físicamente, o sea, obviamente es un niño, o sea, cualquier niño se va a portar se va a portar mal más de una vez, o sea, no es como que un niño se vaya a portar mal ahora y yo lo regañe y ya no se vaya a portar mal nunca más, obviamente lo va a seguir haciendo, pero siento que también un tema importante es el que, por ejemplo, si uno le castiga físicamente a un niño, obviamente él va a tener miedo, va a creer, como lo hemos hablado, todo el tema, de que así es como se cría alguien, pero también siento que eso en un futuro puede causar problemas emocionales, puede causar depresión, puede causar ansiedad, puede causar de que la persona sea introvertida y le cueste ser amigos, o sea, siento que más allá del tema del que cuando sean grandes van a castigar tal vez como el padre o la madre se los hizo a ellos, ellos a sus hijos, si llegan a tener, siento que también puede causar todos esos problemas emocionales o psicológicos, si se podrían decir así, que cuando ya sea un adolescente o cuando ya sea, no sé, una edad un poco más grande, va a tener muchas consecuencias debido a todo esto que vivió. Bueno, sí, ahora que mencionas esto, creo que, digamos, si uno crece con violencia, eso es lo único que uno aprende, digamos. Uno tiene no sé, un problema con alguien en la calle y van a creer que la única forma de solucionarlo es a golpes o recurriendo a la violencia. Igual que, o sea, tal vez el crecer con esta violencia
también puede influir como en el autocontrol que uno tiene ante las situaciones que generan estrés. No sé si me voy a entender. Y bueno, ahí estaba investigando y es la evidencia puede recurrir a crecer como con baja autoestima o con ansiedad, como lo dijo Andrés, también con depresión. Y creo que eso, a pesar de que, de que la gente crea que es malo, la gente o los papás que recurren al castigo físico, deberían como buscar algún tipo de ayuda. Sí, sí saben que está malo, porque es que depende. Hay gente que cree que está bien y hay gente que cree que está mal. Y como lo dije al principio, eso se debe más como a generaciones y a las culturas en las que se está. Ok, continuando con los temas que estamos tocando, yo también quería mencionar, bueno, alguna de la investigación que estuve viendo indicaba, bueno, también está esa frase, digamos que a veces uno oye en diferentes círculos y en diferentes lugares, cuando se menciona cuando se habla de que ahora hay mucha violencia o mucha delincuencia o algo así, a veces se menciona que antes no había eso porque a los niños se les castigaba de verdad, haciendo mención a esto del castigo físico, y que así se aprendían y que ahora les hace falta un poco de faja y esas típicas conversaciones, pero la evidencia científica más bien lo que nos muestra es que precisamente estas generaciones que no recibieron, digamos, una educación basada desde la comprensión, desde el amor o desde la empatía hacia el niño, más bien ahora estamos en una época en que eh, como también se mencionó antes, digamos, los niveles de ansiedad, de depresión, la poca habilidad que tenemos ahora las personas para relacionarnos con los demás. Inclusive se habla, digamos, por ejemplo, que ahorita es una de las generaciones que tiene relaciones sexoafectivas más bajas, precisamente porque nos hemos vuelto muy cerrados y no sabemos cómo expresar los sentimientos, ya que se nos acostumbró a esa idea de, de no expresarse o a esa amenaza de que cuando alguien quería expresarse o llorar o se sentía triste o lo que sea, lo que se le decía era que, que no, o sea, que no actuara de esa manera y no se les alentaba a tratar de solucionar las formas, de proyectar sus sentimientos y solucionar los conflictos que están teniendo en ese momento de otra forma. Sí, bueno, eso, bueno, como mencioné anteriormente, da como paso a que bueno, que las personas ya cuando crezcan, sean adultos, no tengan el autocontrol emocional que debería tener una persona. Y creo que las generaciones pasadas, o bueno, nuestros papás y gente que todavía usa este castigo físico, no miden ese, ese problema, digamos, no miden el efecto o la gravedad de lo que puedan llegar a ser los niños cuando ya sean adultos. Y también me hace, no, bueno, se me hace curioso que los papás siempre digan o se excusen, bueno, no siempre, pero la mayoría se excusen de que yo crío a mis hijos como yo quiera. Y, o sea, es como raro. Sí, no, completamente, bueno, eso deja de decir, vale, cada papá siempre tiene como su método de crianza diferente y claramente no hay un método de enseñanza de un papá perfecto y nadie nace aprendido.
Para cada papá siempre es un aprendiz constante el estar educando a sus hijos en qué cosas es buenas y cosas es mala. Para unos papás unas cosas pueden ser buenas, para otros pueden ser lo peor. Entonces, al fin y al cabo ahí es también donde entran muchos problemas entre los niños y cuando uno está pequeñito uno se junta con otros compañeritos que tienen diferentes educaciones y a veces eso es lo que lo lleva a uno como a tal vez no hacerle mucho caso a los papás porque uno quiere ser como tal, porque al otro le ponen otras reglas que a mí no me pusieron o a mí me limitan esto cuando a la otra persona no. Entonces, todo eso son métodos de enseñanza que para bien o para mal, siempre le van dejando lecciones a uno y también como para los papás siento que es algo un poco frustrante porque tal vez ellos creen que están haciendo todo de la mejor manera y se esfuerzan por hacerlo, pero llega un punto en el que tal vez las cosas no son de la misma manera de cuando a ellos los educaron. Entonces tienen que ir haciendo como cambios constantes, seguir entendiendo poco a poco como cómo irse adaptando a las nuevas, ¿qué le diría? Como nueva vida de las personas, porque y al fin y al cabo, si uno se mantiene mucho a la manera en la que lo educaron a los papás, pues eso puede llegar a hacer de que uno no tenga el mismo desenvolvimiento en la actualidad. Y ahí es donde también entran problemas como de frustraciones, de envidia o hasta hace que las personas sean más introvertidas porque ya no estarían como siendo incluidas en el mismo círculo social de muchas otras personas y todo eso son como enseñanzas que poco a poco uno va aprendiendo, pero como todo en la vida tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas, entonces todo es como un balance que se tiene que encontrar. Sí, yo también concuerdo con eso que ustedes dicen. Y, por ejemplo, cada papá obviamente educa diferente a cada niño, igual cada niño es diferente, o sea, tal vez hay unos que sea más educado, otro que no haga tanto caso. Y igual, como los niños, obviamente, esos obviamente son personas inocentes, pero cometen errores y se equivocan, obviamente los papás igual, tal vez, con ese tema de agresión física o no sé, un día porque están muy alterados, no sé, dicen algo que no tienen que decir. Entonces siento ahí es donde influye todo eso que estamos diciendo. Igual ese tema pasa mucho hasta, yo me acuerdo hace unos años de cuando uno estaba en el colegio, por ejemplo, con el tema de las salidas, que entonces, no sé, si a mí me dejaban quedarme a cualquier hora, pero no sé, a Andrés le decían que tenía que volver a las 10 entonces él decía, pero ¿por qué a él lo dejan salir más tarde y a mí no? Entonces, obviamente yo siento que como cada tema desde pequeño se va viendo y como uno en la escuela es tan unido a todos los compañeros y a planes y de amigos y así, obviamente uno va creciendo y va viendo obviamente cómo castigan también a las otras personas o cuáles son las consecuencias, que igual como lo mencionaron y lo mencioné anteriormente, todo esto más allá del tema de cuando sea grande, tal vez sea así o que no es lo correcto, puede causar todos esos temas emocionales que mencionamos, como el temor, la ansiedad, la depresión, el miedo, y eso más allá del tema de la agresión física, yo siento que eso puede estar para toda la vida causando problemas en hacer amigos, en ser social, en conseguir a personas. Entonces, por eso siento que es fundamental que desde pequeños obviamente, como lo mencioné antes, cada niño es diferente, obviamente, tal vez uno rápido hace caso, otro hay que decirle 10 veces para que haga caso, pero buscar la manera correcta, obviamente sin agredir físicamente o sin temas ofensivos, para que el niño o la niña aprenda y de una buena manera y de una forma correcta para evitar consecuencias que tal vez no las vea ya mismo, pero en un futuro sí las puede tener. Yo quería aportar un poco ahorita que mencionabas lo de que cada niño es diferente y los papás también son diferentes y ver que también que todas las circunstancias también son diferentes. Eh, Otra vez voy a contar una experiencia como papá. Un día, eh, pues, puede haber sido hace como medio año tal vez, y mi esposa no estaba
yo estaba solo con mi hija y bueno, ya la estaba por dormir y ella, bueno, estaba yo acostado con ella en la cama de ella y no se dormía y no se dormía. Y yo estaba, pero exhausto del día que había tenido y todavía tenía que levantarme a hacer cosas de la U. Y entonces llegó un momento de una frustración tan grande que yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y justamente en todo ese rato ahí a la par de ella, poco a poco, digamos, me fui calmando y, y, y me pude como poner en el lugar de personas en condiciones mucho más desventajosas que la que yo estaba. Digamos, mi esposa no estaba un día, habrá mamás sobre todo, pero también papás, eh, que les toca a ellos solos y que no les toca a una niña, le tocan dos, tres, cinco, seis, siete, etc. Eh, Nosotros, mi esposa y yo, vivimos en una condición buena, ambos tenemos un trabajo estable. Habrá quienes no tienen trabajo y están pensando que esos niños también, que lo está desesperando, eh, tienen que buscar de comer. Entonces, ahí es donde yo volvemos a lo que decíamos antes, no se justifica bajo ningún método, en, en ninguna circunstancia el castigo físico, pero tenemos que entender todo eso que mencionamos del contexto, de la diferencia de cada niño, de cada padre y de las circunstancias en que están, no para justificarlo, como decía, sino para entender y desde ahí, desde la empatía, desde ponerse en el lugar de los demás, ver cómo se hace para cambiar eso. Y, y pues sí, digamos que es un cambio social estructural muy grande, pero desde ahí, desde la educación de los niños, yo creo que se empieza poco a poco y es eso, digamos, como entender el montón de circunstancias, el montón de situaciones específicas que hay sí, personas que por mucha frustración que tienen y además porque nunca se les enseñó cómo es la manera correcta de hacerlo, recurren a esto de la agresión física. Sí, bueno, yo concuerdo totalmente con vos. Hay que, digamos, entender por qué las personas recurren al castigo físico. Sin embargo, eso no se justifica porque, digamos, creo que cada papá tiene la responsabilidad de entender cómo las acciones van a influir en el desarrollo emocional y como persona de cada niño. Y creo que muchas personas, o sea, muchos papás, tal vez más jóvenes, no entienden esto. Y creo que ahora más bien se está tratando como de, de erradicar o de mejorar, tipo digamos, es que ahora el tema emocional es como muy, muy importante, por decirlo así, porque antes, me imagino yo que es por las generaciones, que antes no se tomaba mucho en cuenta como las emociones de cada uno o de cómo podía influir en el desarrollo de los niños. Sí, no, yo creo que y para los papás también a veces debe ser frustrante como uno querer entender por qué el chiquito o la chiquita está actuando de esa manera. Y es lo que decía Andrés, uno entra como al punto de frustración que uno dice, ¿por qué no se duerme? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está haciendo este berrinche? O hay miles de razones que a veces uno desea que los chiquitos se pudieran expresar de otra manera o que uno simplemente tuviera una guía como de poder entenderlos. Porque, digamos, en mi caso, cuando yo era chiquitita, era como que no me podía dormir porque yo me imaginaba como que me asustaban en mi cuarto, pero yo llegaba a hacer el berrinche a mis papás y ellos no entendían, entonces la manera principal de ellos era como, bueno, le vamos a pegar para que se vaya al cuarto y se duerma y ya quede como asustada de que si vuelve al cuarto de nosotros, le vamos a volver a pegar. Entonces, claramente habían muchísimas otras más maneras, pero ahí es donde también lo que decía Vale como de la salud mental y como esto de expresar como los sentimientos es como algo que por dicha hoy en día es un poco más común porque
y en ese entonces mis papás, ¿qué le digo? Nunca pensaron como en buscar ayuda a un psicólogo o ver cómo buscar otras soluciones de ver qué era lo que me podía estar pasando y ya hoy en día que fui a un psicólogo, como que son cosas que poco a poco van saliendo y ya le van ayudando a uno y le van dando explicaciones de por qué puede ser o de cómo también uno saber controlarse, aunque de niño también es mucho más complicado porque uno más inocente, no tiene tanto autocontrol y uno tampoco entiende como las cosas de uno mismo, pero, pero sí es como muy complicado entender a los chiquitos y ahí es donde definitivamente los papás no existe la guía perfecta de qué hacer ante todas las situaciones que puede presentar un niño. Entonces, claramente el método de agresión nunca va a ser la manera correcta de hacer un castigo, pero hay situaciones que yo me imagino que hasta que uno no esté como en los pies de esa persona o ante esa situación es como aún más difícil de entender. Sí, yo siento, bueno, para ir yo creo que ya haciendo como una conclusión o dando mi conclusión sobre el tema. Es eso, obviamente uno fue niño, obviamente, bueno, hablo por Jimena, por Valeria y por mí, obviamente Andrés es padre, uno todavía no es padre, entonces uno no sabe qué puede pasar en el momento, qué nivel de frustración puede tener o qué ha hecho el niño, si ya lo he hecho más de una vez o todos los problemas que pueden haber. Siento que todos concordamos en que el tema de la agresión física obviamente no está bien por el tema de las consecuencias que puede tener emocionalmente y psicológicamente para el niño y que cuando él sea grande puede ser que sea así. Siento que obviamente depende de cada padre y cada niño, ya que obviamente todos somos diferentes y obviamente nadie es perfecto. Todos, tanto el niño, tanto los padres, obviamente van a cometer errores. Entonces siento yo que es ir buscando la manera correcta. Bueno, reitero, siento que la agresión física no es algo como que se debería realizar por las mismas consecuencias que ya mencionamos en toda la reunión. Entonces, yo siento que está más de cada padre y obviamente cada niño como vaya aprendiendo, ir encontrando la manera ideal para corregirlo, castigarlo, si se puede decir, obviamente no con esos temas, para, para que en el futuro y mientras ellos vayan creciendo, puedan ser personas seguras y no tengan esos problemas de los temas sociales o los temas psicológicos que pueden causar problemas en el futuro. Y un par de puntos también para la conclusión que quería tomar ahora que Andrés mencionó anteriormente, se me pasó lo de ser consecuente. Es muy difícil, digamos, ahora que mencionabas de uno imponer un castigo y mantenerlo, sobre todo con los niños más pequeños. Como decía, mi hija tiene 4 años y todavía uno la ve como una bebé y, y verla llorar, digamos, ahora que hablaba del castigo de lo de la fiesta, pero sí, inclusive mi esposa me decía, y- pero y si va y después la castigan y yo, no, pues que precisamente el punto es ese, o sea, es que siempre como que gana y no tiene la consecuencia al final. Entonces, ese tema de de mantener los castigos y mantener la posición es realmente complicado a veces. Y por otro lado, bueno, sí, eh, creo que ya nuestra posición quedó bastante clara de que el castigo físico no es la solución ni lo va a hacer. Y de los efectos esos psicológicos que puede tener al un niño ver que su figura, primero, de autoridad, pero además de amor, que debería ser, digamos, las personas que lo cuidan más y que lo protegen, su forma de enseñar, digamos, es mediante un golpe.
pues claro que genera un cortocircuito a nivel mental de decir por qué esta persona que debería ser la que me cuida, la que me protege, está causando un daño, por más pequeño que eso sea. Ya sabemos que hay niveles también en cuanto a los tipos de agresión física, pero que por más leve que sea, sí genera esa confusión en cualquiera, no solo en un niño, en cualquiera de esta persona que es en la que yo confío, en la que debería ser mi mayor apoyo, por qué me está generando algún tipo de daño. Bueno, ahora que mencionas esto, se me hace como curioso que, digamos, los chiquitos van a crecer pensando que mis papás me pegan porque me quieren y quieren lo mejor de mí, o sea, lo mejor para mí, perdón. Pero lo mismo van a pensar si algún día tienen alguna pareja y algún día tienen como, presentan como alguna situación de agresión o de violencia, entonces van a creer como mi pareja me pega porque me quiere lo mejor para mí. Entonces eso es como algo que va relacionado a la agresión que uno sufre como desde pequeño. Sí, no, definitivamente, bueno, ya para terminar, yo creo que, bueno, sí, ya los puntos de nosotros, nuestras posiciones están bastante claras y como ya lo mencionamos en la reunión, el tema de la agresión es una cadena y lo que dice vale, o sea, si uno está acostumbrado a recibir los golpes como de una manera de enseñanza, uno creyendo que va a ser para un bien, va a llegar a un punto en el que uno no va a saber diferenciar en qué momento es un golpe. Claramente todo golpe es como de mala intención, pero no lo van a tomar así, no van a estar conscientes de la gravedad del caso, a lo que un golpe puede llegar. Entonces, claramente son temas y decisiones y mucho aprendizaje que lleva antes de tomar una decisión de trabajar con la agresión física, especialmente comenzando desde niños, porque esto va a ser algo que se va a ir desarrollando y bueno, ahora por dicha está mucho el tema de la salud mental y ayuda como a que los papás también estén como más informados y ocupan ayuda. Hay muchas personas especializadas como en lo que es crianza de niños. Hay libros y como mucha más ayuda en donde ellos se pueden ir guiando tal vez de una mejor manera para ver cómo se educa a un hijo, cómo se toman decisiones, cómo se llega a manejar este tipo de castigos que no sean por medio de la agresión, pero sí definitivamente siempre lo mejor será buscar una manera completamente opuesta a la agresión física, al castigo este, infantil, porque todo esto son traumas que le van quedando a las personas y definitivamente uno nunca sabe las consecuencias que esto puede llevar en los años siguientes. Entonces, mientras se pueda evitar y ir cambiando esta normalidad que existe como en muchas familias para ir evitando y todos estos casos y que los niños puedan seguir creciendo con menos miedo y con mayor como derecho a expresarse, porque muchas veces como que se encierran y quedan con ese miedo a simplemente guardarse las cosas y ser personas muy introvertidas que viven con miedo en la vida prácticamente. Bueno, eso sería de nuestra parte. Muchas gracias.